vamos a ver si continuamos adelantando un tema. A ver si llego a tiempo para colocar en la plataforma algo de ayuda para el tema que está en esta etapa, en este tramo de la plataforma. No sé cómo voy a hacer, pero voy a tratar de sintetizar. El tema de causalidad es muy largo y realmente voy a tratar de acotar y de dar los principales rasgos. Bueno, así como introducción, inmediatamente que se tiene una situación que hay que investigar, siempre se tiene que ver con quién está trabajando en el tema, qué especialidad tiene, y inclusive la misma población dentro de su contexto de conocimiento o no del tema, la misma población mundial hoy que está tratando de saber qué es lo que realmente le pasa, por qué por primera vez en su vida algunas personas de mucha edad, las que me incluyo, estamos pasando por una situación después que hemos pasado muchísimas enfermedades que han aquejado a la población mundial, ¿no? Pero esta ha marcado una etapa que va a marcar una situación, un antes y después. Esa investigación, la determinación de esa investigación tiene que ver con la concepción acerca de la naturaleza de la enfermedad con que se aborda. Por eso muchas veces, y esto no deja de estar vigente, esta es una materia que, a diferencia de otras materias, lo que es la historia nunca pierde. O sea, muchas materias nosotros en la primaria la secundaria la estudiamos, historia, y bueno, algo que no va a ocurrir más, ha ocurrido allá hace cientos de años, no tenemos por qué estar preocupados, no, acá sí, porque de acuerdo a la situación de cada nación, a la situación de cada pueblo, de cada ciudad, a la situación económica de cada persona, vuelve a recrudecer lo que existió hace muchísimos años, cuando la causalidad estaba en manos de situaciones divinas, de los dioses, de situaciones de enfoques empíricos de la causalidad, ¿no? Por eso podemos establecer un manto de divinidad, ¿no es cierto?, a través de lo que es la medicina mágica. La medicina mágica que hoy tiene plena vigencia en distintos estratos de la sociedad. No estoy hablando de los más bajos, sino los más altos también. Y sobre todo cuando tiene un enfoque hacia el medio ambiente, y esa es la concepción científica que se tiene de la causalidad. Por eso el orden mágico y religioso, ese orden mágico y religioso que ha tenido la causalidad siempre y que la sigue teniendo, ha evolucionado plenamente con un fin naturalista, ¿no? Y ese carácter fatalista que tenía el enfoque de la causalidad, o sea, esto fatalista en el sentido está determinado por esta causa, y si vos no eludís esa causa, vas muerto, por así decir, en el problema que ocasiona esa causa. Eso es que estaba sostenido por la necesidad y el azar, también evolucionó, y a lo que hoy es la última concepción en lo que es la causalidad, que es el carácter probabilístico. Hay un término que ustedes en epidemiología y en medicina veterinaria y como profesionales de la salud y de la biología nunca tienen que olvidar. Cualquier enfoque que hagan de cualquier situación desde el punto de vista médico, tienen que hablar de probabilidad. En biología nunca, absolutamente nunca, ni siquiera con las pruebas más certeras y más precisas que tenemos a nivel mundial, podemos hablar de una certeza total que ronda en el 100%. Esta situación se pone sobre todo a prueba cuando hay situaciones en que se amerita una certeza absoluta. Fíjense el nombre de esas pruebas, prueba de oro se llama, pero muy pocas veces y en muy contadas situaciones se puede poner, en práctica. Por eso ese carácter fatalista y de la necesidad y el azar evolucionó a un carácter probabilístico que es lo que hoy. Bueno, ¿cómo se llega para entender esto? Es fundamental que ustedes entiendan de raíz y epidemiología, si no, no van a entender. En primer lugar,
el mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Eso es algo que lo tuvieron que haber visto, lo tuvieron que haber leído. Lo que es la historia natural. ¿Qué es la historia natural? No es nada del otro mundo. La historia natural de la enfermedad es cuando el hombre logra estudiar la evolución de todo lo que es el pasaje de la enfermedad en un individuo, así sea animal, así sea el hombre, desde sus inicios hasta su terminación, pero sin que el hombre haga ningún tipo de acción sobre ese individuo que está afectado en ese momento. Y entonces ahí comenzamos a tener cuál es el verdadero formato con que se presenta, cómo trabaja sobre un individuo determinado o cómo trabaja sobre individuos determinados. A eso se le llama la historia natural de la enfermedad. De ahí el nombre, historia natural, sin que el hombre tenga ningún tipo de acción ni interrumpa esa evolución normal que hace la enfermedad sobre un huésped susceptible. O sea, un agente no es la enfermedad la que acciona, sino un agente que acciona, me estoy expresando mal, un agente que acciona sobre un individuo que es susceptible a ese agente y que en ese individuo sí desarrolla una enfermedad. Las enfermedades no son transmisibles como tal. Lo que es transmisible es el agente que produce dicha enfermedad. Por favor, que yo siempre me suelo equivocar. Otra de las razones del enfoque de epidemiología, la disminución de la fe ciega en la razón. El hombre, cuando entendió que tenía que dejar de tener razón y esa fe ciega en las cosas, entonces empezó a tener algo de ductilidad y flexibilidad en el tratamiento de los estados y de las situaciones biológicas, y de esta forma, al ser más flexible, pudo llegar más al razonamiento de las situaciones y entender más lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre sobre todo en esas situaciones que no son deseables para el hombre. Otra situación que entendió, otro factor que entendió perfectamente el hombre es la relatividad de los conocimientos científicos. Siempre vamos a estar necesitados de conocer más sobre. No vayan a creer que si yo les nombro tuberculosis y brucelosis, hoy por hoy se dejan de estudiar. No, señor, en absoluto, en absoluto. Fíjense, le voy a dar el ejemplo de un extremo. La viruela humana es una enfermedad que se cree erradicada del mundo. En el mundo había 2 laboratorios que conservaban cultivos de virus de viruela humana, pero que están tremendamente y celosamente vigilados, que no llegue a filtrarse ese laboratorio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el hombre en el mundo hace tanto tiempo que no padece esta enfermedad que está totalmente susceptible a la misma. Si ese agente se llegara a escapar del laboratorio, ocasionaría una mortandad terrible a nivel mundial. Bueno, por recomendación de la OMS, esos cultivos, esos bancos de virus no se destruyeron del todo. ¿Por qué? Porque el hombre pudo entender que todavía no tiene los conocimientos suficientes como para que si de algún nicho ecológico en algún lugar recóndito de la Tierra volviera a emerger como reemergente esa patología, no tendría las herramientas ni el conocimiento necesario que hoy por hoy tiene de la viruela para llegar a enfrentar de nuevo ese problema sin que tenga un desbaste mundial. Así que ese es el mejor ejemplo que tienen. Y de la enorme complejidad de las situaciones. Las enfermedades no se presentaron nunca de la misma forma. Los agentes cambian, mutan. Eso es variabilidad. La propiedad no es la mutación. La mutación es una característica que tiene el agente, sobre todo en el caso de los virus, y las bacterias también la están teniendo frente a esos elementos que nosotros utilizamos para neutralizarlas, los antibióticos, los desinfectantes, lo que fuera. Pero la propiedad que tiene un agente biológico de cambiar, de mutar, se llama variabilidad. Eso es un concepto que confundieron todos. Bueno, voy a seguir porque si no se me va. Bueno, ahí están ejemplos, como dice la placa, desde el punto de vista de un biólogo celular, de un microbiólogo, de un clínico y el epidemiólogo. Acá estamos nosotros, acá jugamos nosotros.
tendrá una visión elevada y generalizada de la historia de la enfermedad. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros y eso es lo que hoy está poniendo al veterinario a nivel de los primeros planos. Hasta anda un video dando vuelta donde en España cuestionan una entrevista periodística donde se preguntan por qué en ese equipo médico no había un médico veterinario. No supieron qué contestar. En este momento en todo el mundo, en las mejores direcciones de los mejores laboratorios científicos, existe con este problema del coronavirus, existe un médico veterinario. No solo por el corona, sino porque más del 70% de las enfermedades que sufre la población humana son zoonosis. En algún momento de la historia anduvieron en los animales y hoy por hoy siguen apareciendo a partir de esos animales hacia el hombre. Eso es lo que es una zoonosis. Por eso tiene un enfoque, una visión elevada y generalizada del historial de la enfermedad, o sea, en cuanto a la frecuencia, a la distribución y a los determinantes. Fíjese, me estoy enclavando en lo que es la definición propia de la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? Es la ciencia que estudia, en primer lugar, dos factores, dos variables. En primer lugar, le podemos otorgar a la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Frecuencia es el sinónimo de número en epidemiología. Eso es frecuencia. Y el otro, la distribución, es cómo está distribuida en un área geográfica determinada o en un núcleo poblacional determinado. Esos son los primeros las dos variables que estudia la epidemiología. Eso se estudia inmediatamente. Es lo que primero choca cuando hay un problema que tiene que ser atendido por un organismo competente o por una misma nación o por el mismo mundo. Fíjense, no es lo mismo cuando nosotros acá estábamos en febrero disfrutando del carnaval, todo viva la pepa, todo joda, y resulta que en China ya habían soportado una mortalidad terrible. Y fíjense el tiempo, hoy por hoy no hace 6 meses que supuestamente esta patología, este agente apareció en el mundo y el estrago que ha cometido en tan poco tiempo. El tema de la difusibilidad, el tema de la transmisibilidad, fíjense, en enero, hasta el 15-20 de enero, se hablaba que los chinos decían que esta agente tenía la ventaja de ser muy poco transmisible entre las personas. No fue así en absoluto. Realmente la situación desbordó y cambió sustancialmente. Fíjense el terreno a tal punto que hoy por hoy es una pandemia. Después vamos a hablar de cuáles son las condiciones, cuáles son los criterios que debe reunir una patología para que salga de epidemia y entre dentro de la categoría de pandemia. Realmente se me va el tiempo. Algo fundamental, ¿por qué se establece esto? En primer lugar, porque el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad en una población, en primer lugar, no ocurre por azar. Si no ocurre por azar, porque el azar es propio de un régimen determinista, el régimen religioso. Acá no hay religión que valga, acá lo que vale es la ciencia. Por consiguiente, nada ocurre al azar. En segundo lugar, no se distribuye homogéneamente. Fíjense, en cualquier población que ataque el coronavirus, la mayoría son asintomáticos. Después tenemos aquellos que tienen un poco de sintomatología. Después tenemos aquellos que ya no la pasan nada bien y necesitan ser hospitalizados. Y después tenemos aquellos individuos en estado crítico donde realmente necesitan de las máximas atenciones y están a un paso de morir. Por eso no se distribuye en forma homogénea en la población. Y tiene factores asociados para ser causales que deben cumplir con una serie de preceptos. ¿Cuáles son esos preceptos? Los postulados, que son los que ustedes tienen que aprender. Postulados que aparecieron allá en la década del 60 en manos de Bradford Hill y después aparecieron en la década del 70 en manos de Evans. Esos postulados sacaron al mundo de lo que es el determinismo y de la unicausalidad para llevarlo a la multicausalidad. Hoy por hoy sabemos fehacientemente que cualquier situación que se dé es
forma parte de un conjunto de factores, de un conjunto de variables que están accionando para que se produzca un tipo de evento. Y bueno, lamentablemente ya se me está yendo el tiempo, porque si no se me escapa el tema de el valor de los videos, y voy a seguir en un próximo video.